Clínicas jurídicas. Buenos días, jóvenes. Avanzando entonces en nuestro estudio del proceso penal, del proceso civil, perdón, de mayor cuantía, es decir, el proceso tipo civil que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, y habiendo terminado ya de estudiar prácticamente todos los medios de prueba que establece nuestra legislación civil al respecto, en el artículo 841 ya hemos analizado los instrumentos públicos y privados, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal e informe de peritos. Hemos hablado de la parte teórica para entender, ¿no es cierto?, cómo se hace el escrito práctico, que también lo hemos mencionado. Y por ende nos queda al final referirnos a las presunciones. En realidad no hay un escrito en este ramo práctico para pedir que se tengan en cuenta las presunciones. Es decir, no es el escrito tradicional. Uno se puede referir, ¿no es cierto?, a través de un escrito, evidentemente, a las presunciones que surgen, ¿no es cierto?, de los medios de prueba anteriores que se han rendido. Y eventualmente que pueden surgir también de las medidas para mejor resolver que pueda dictar el tribunal si le parece que son necesarias o que es necesaria una medida para mejor resolver, porque como lo hemos venido diciendo, ellas son de resorte exclusivo del tribunal. Bien, así que lo que vamos a hacer es decir más o menos lo que dice la ley de las presunciones y que ustedes ya conocen, pero en todo caso es interesante tenerlo en cuenta. En los artículos 426 y 427, en el párrafo 7, se habla de las presunciones, ¿no? De las presunciones. Tengo como siempre el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil. Se habla de las presunciones. ¿Y qué es lo que se dice? En el artículo 426 se dice lo siguiente: las presunciones como medios probatorios se regirán por las disposiciones del artículo 1712 del Código Civil. 1712 del Código Civil. ¿Y qué nos dice el 1712 del Código Civil? Nos dice: las presunciones son legales o judiciales. Las legales se reglan por el artículo 47 y las judiciales, que son las que se mencionan a continuación, las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes. O sea, la exigencia que hace la ley para establecer las presunciones judiciales es que deben ser graves, precisas y concordantes. Entonces, antes, en el Código Civil, este artículo 1712 se había referido a las presunciones legales, que son las que están definidas en el artículo 47. Y en el artículo 47 se señala lo siguiente: se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. El hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Ciertos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Cuando los hechos o circunstancias son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume
aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Es decir, ahí está hablando de la presunción simplemente legal, es decir, la que admite prueba en contrario. Y el inciso siguiente agrega, el inciso final del artículo 47, agrega, si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias. ¿Sí? La presunción de derecho, como ustedes saben, no admite prueba en contrario. Luego, entre los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1712 del mismo Código Civil y 47 del Código Civil, está clarísimamente establecido qué tipo de presunciones establece la ley, ¿cierto? Las legales y las judiciales, y a la vez cuáles son las presunciones simplemente legales y cuáles son las presunciones de derecho. Así que aquí esta materia está absolutamente clara. Y lo que hay que tener en cuenta siempre es lo que dice el 47 en su inciso primero. Se presume el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Por ejemplo, si se establece cuándo se produjo la concepción, ¿no es cierto? Hay una presunción al respecto de derecho, de ella, de la concepción, es decir, de la unión de la célula masculina con la femenina, ¿no es cierto? De la concepción se deduce la época del nacimiento. Esos son, el hecho es el momento en que se produjo la concepción, que podría ser el momento en que se produjo la relación carnal o después, porque se dice que puede producirse esta unión no en el momento de la relación carnal solamente, sino que hasta 2 o 3 días después. Así que tenemos claro qué es lo que son las presunciones. Las presunciones legales y las presunciones judiciales, que son las que emite el juez. Pero la ley le hace la exigencia de que estas presunciones que deduce el juez deben ser graves, precisas y concordantes. Entonces, tenemos las presunciones legales, las judiciales por un lado, y por otro, las presunciones simplemente legales que admiten prueba en contrario, ¿no es cierto? Y las presunciones de derecho que no admiten prueba en contrario. ¿De qué admiten prueba? Sobre el hecho del cual se presume, sobre los antecedentes, ¿no es cierto?, de los cuales se presumiría el hecho. Y además, en el artículo, en el inciso siguiente, se dice: una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. Es decir, una sola presunción puede constituir plena prueba. Eso ya va a quedar a criterio del tribunal cuando tenga caracteres de gravedad y precisión. Es decir, la concordancia no la exige para que constituya plena prueba. Puede ser, tratándose de legal o judicial, puede ser, ¿no es cierto?, solamente que sea grave y precisa para formar el convencimiento del juez. En el Código Civil se había dicho que debían ser las judiciales graves, precisas y concordantes. Acá basta para constituir plena prueba que sean graves y precisas. Bien. Y en el artículo siguiente, en el 427, se señala: sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban estimarse como base de una presunción,
Se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden del tribunal competente, salvo prueba en contrario. Es decir, existe esta posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer en el proceso hechos que certifique un ministro de fe, que también pueden ser considerados, ¿no es cierto?, como presuntamente válidos. Que fue una persona, por ejemplo, a declarar tal día y por incapacidad del tribunal no se le recibió su testimonio, por ejemplo. Hay muchas circunstancias que puede certificar el tribunal por orden del mismo. Claro, ¿quién es el que certifica? El ministro de fe, el secretario del tribunal. ¿Y quién ordena? El juez. El juez que ordena el certificado que debe hacer el ministro de fe, el secretario. Igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes. Claro, en otro juicio entre las mismas partes. En muchas oportunidades se pide traer a la vista un expediente para que se certifiquen ciertos hechos. También esa es una forma de probar ciertos hechos, traer a la vista un expediente. Pero tiene que ser entre las mismas partes y tratarse de hechos declarados verdaderos en otros juicios, entre las mismas partes. Así que en materia de presunción, ¿no es cierto?, tenemos claro en qué consiste. Y entonces, como les decía, ustedes no van a ir a rendir una prueba de las presunciones, en el sentido de cómo se rinden las otras pruebas. No pueden, así como los instrumentos que se agregan, los documentos, un instrumento público o privado que se agregan, ustedes no pueden agregar una presunción, ¿cierto? Porque son cuestiones inmateriales, que se deducen, son conceptos. Tampoco pueden llevar una presunción a que rinde una declaración, ¿cierto? Bien, pero sí pueden, dentro del término probatorio, ¿no es cierto?, presentar un escrito que en el fondo sería un verdadero análisis de la prueba para llegar a establecer una o más presunciones. Esa sería la forma en que ustedes podrían referirse específicamente a las presunciones, porque también pueden hacerlo, ¿no es cierto?, a través del escrito que vamos a ver más adelante, que se llama de observaciones a la prueba. De observaciones a la prueba. Entonces, con esto, con esta explicación relacionada con este medio probatorio que son las presunciones, terminamos formalmente, por lo menos, porque queda todavía algún par de artículos que están incluidos dentro de este espacio de la prueba. Terminamos formalmente con el estudio de los diferentes medios de prueba a que alude el artículo 341. 341. Un profesor mío de Derecho Procesal, muy famoso en su época, decía, siempre miren el código. Aunque ustedes crean que se saben una disposición, si tienen el código a mano, miren el código, porque realmente a lo mejor la memoria falla, o sí, hay una palabra que la están diciendo mal, etc. Porque cada palabra de un artículo o de un inciso puede cambiar el resto de la idea de ese artículo o de ese inciso. Bien. Avanzando entonces en este periodo de la prueba, para llegar al periodo de la sentencia, hay algún par de disposiciones que se refieren en el párrafo 8 a lo que se denomina de la apreciación comparativa de los medios de prueba. Esta es una labor que deberá hacer el juez en realidad, pero que ustedes deben tenerla en cuenta. Y aquí hay como se llama dos disposiciones, los artículos 428 y 429, que podrían resultarles de alguna importancia. Cuando dice, el artículo 428 dice, entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelve el conflicto,
los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, esta es una norma que queda a criterio del juez o de los jueces. Entre dos o más pruebas contradictorias, ¿no es cierto? Dos pruebas que están afirmando un hecho de manera distinta, o no lo están afirmando, y a falta de ley que resuelva el conflicto, ¿no es cierto? No hay una ley específica para esa situación, los tribunales preferirán, o sea, le darán más importancia o le otorgarán mayor peso probatorio a la prueba que crean más conforme con la verdad, que crean más conforme con la verdad. Bueno, ese que crea el tribunal más conforme con la verdad, en derecho significa que tenga más fundamento, ¿no es cierto? Que sea más creíble. ¿Y qué es lo más creíble? Lo que tiene más fundamentos, lo que se razona mejor. Y después, en el artículo siguiente, se habla de una prueba en particular, que es muy importante para tener en cuenta, porque hay, por lo menos a mí me tocó, durante la cantidad de años que estuve tramitando, me tocó al menos algunos abogados que conocí que creían que todo se podía probar con testigos. Y no es así. La prueba de testigo es limitada. Y acá tienen una prueba de eso, que es muy específico esto. En el artículo 24-29 se dice: para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, estamos hablando de que con testigos se puede invalidar, o sea, echar abajo, digamos, negarle todo mérito probatorio, o el mérito probatorio que la ley le otorga a la escritura pública, con testigos. Para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, se requiere la concurrencia de 5 testigos que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384. Conteste en el hecho, legalmente informado, que en razón de sus dichos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Además, o sea, no solamente que cumplan con la regla segunda del artículo 384, contesten el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinado y que en razón de sus dichos. No solamente eso, sino que además que acrediten que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el escribano, es decir, el notario público, o alguno de los testigos instrumentales, los testigos que normalmente son de la notaría, ha fallecido con anterioridad o ha permitido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 60 días subsiguientes, o ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 70 días subsiguientes. Ustedes comprenden, es difícil poder invalidar una escritura pública con testigos, porque no solamente se requieren los 5 testigos que cumplan con la regla segunda del artículo 384, sino que además debe acreditar la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento de esa escritura pública, o que lo diga el escribano, es decir, el notario público, o alguno de los testigos instrumentales, haber fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 70 días subsiguientes. O sea, de que se puede, pero es difícil. No es llegar y echar abajo una escritura pública con 5 testigos. Esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica. La disposición de este artículo solo se aplicará cuando se trate de impugnar la autenticidad de la escritura misma, pero no las declaraciones consignadas en una escritura pública auténtica. Es decir, se puede echar abajo la escritura pública en el sentido de que no fue otorgada como se dice. Por ejemplo, no estaba el notario y en la escritura parece que sí estaba el notario. O no estaban los testigos, como se llama, que
¿cómo se llama? Que son de la notaría, que son dos testigos, ¿no? Que siempre acreditan, ¿no es cierto?, que el notario era el que estaba y que está firmando, y que estuvieron presentes en el acto. Y además las declaraciones, ¿cómo se llama?, de los 5 testigos con las exigencias que hace la regla que se leyó, ¿no? Es decir, es difícil, no es imposible, pero es muy difícil. A mí nunca me tocó escuchar que se hubiera dado lugar a esa regla. Además, dentro de los 70 días subsiguientes, ¿no? O sea, no solamente tiene que ser en el momento, sino que dentro de los 70 días subsiguientes. Claro, entonces se echa abajo la escritura, pero eso no quiere decir que sea falso lo que dicen las partes en la escritura. Se le niega valor a la escritura, pero no a lo que dice la escritura. Entonces, también, si se da el caso, ¿no es cierto?, que se da el caso, podría rendirse una prueba para echar abajo una escritura pública, para negarle valor probatorio a una escritura pública, para declararla, como dice el legislador, para declararla inválida, inválida, la escritura pública. Seguramente que, como tiene que agregarse primero la escritura pública para después objetarse de esta manera, seguramente que no va a alcanzar el término probatorio de los 20 días. Y bueno, ahí, dependiendo de las circunstancias, se va a poder pedir, ¿no es cierto?, un término especial de prueba o un aumento extraordinario del término probatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es materia de derecho procesal y según las circunstancias que se vayan dando. Bien. Entonces, ahí se produciría, ¿no es cierto?, la discusión y se presentaría el escrito correspondiente, ¿no es cierto?, para poder invalidar una escritura pública por medio de testigos. Entonces lo que se produciría ahí sería un verdadero incidente, ¿no es cierto? Se objetaría primero la escritura pública y después vendría el periodo de la prueba, ¿no es cierto?, de los incidentes. Normalmente cuando se impugna una escritura o cualquier documento se produce un incidente de objeción del documento. Y ahí se va a hacer, ¿no es cierto?, el escrito correspondiente relacionado con la objeción del documento y después los escritos correspondientes para rendir prueba en el incidente. Bien, dicho lo dicho, entonces, nos corresponde ahora hablar sobre una cuestión que sí tiene importancia y que muchas veces los abogados se la saltan, que es el escrito en el que se analiza la prueba, el cual tienen derecho a presentar las dos partes, ¿Y cómo se llama? Es importante hacerlo. Ahora, cuando yo digo hay abogados que se saltan muchas veces este escrito, muchas veces lo hacen por comodidad, otras veces porque no tuvieron tiempo, que ahí estaría justificado, porque siempre les repito que los abogados no tramitan un solo juicio, entonces a veces sí no hay tiempo, pero hay que tratar de hacerse el tiempo, porque, o sea, no dejar las cosas siempre para última hora. El escrito lo pueden hacer, ahora si lo quieren presentar después, dentro del plazo que tienen, es otra cosa. Pero no hacerlo por comodidad no es conveniente a los intereses de la parte que está representando uno en el juicio. ¿Por qué? Porque con este escrito uno ratifica la posición jurídica que ha sostenido en el proceso. Porque si no se hace, deja solamente al juez a que él entienda la posición jurídica de ustedes. Es decir, no se le explican a ustedes mejor. Es como el que no contesta la demanda, el que no la contesta formalmente y se entiende que la contestación es ficta, es decir, que la parte contraria niega los hechos. Pero el juez tiene que entender si lo niega y cómo los niega, cómo los habría negado.
Entonces es una interpretación que va a hacer el juez y que además va a depender de la prueba. Es decir, va a tener la versión del demandante y no va a tener la versión del demandado. Solamente va a tener que entender que el demandado niega los hechos, pero no la forma en que niega los hechos, ni qué hechos niega y cómo los niega exactamente. Acá es lo mismo. Si no se hace el escrito de observaciones a la prueba, el juez va a hacer una propia interpretación de la prueba. No le van a decir a ustedes, mire, la prueba de testigos, ¿no es cierto? Acá se rendieron 3 testigos por el demandante, el demandado rindió solamente 2, los testigos del demandante fueron todos legalmente examinados, tuvieron conteste en el hecho, en sus circunstancias esenciales, no fueron tachados, dieron razón de sus dichos, mientras que los testigos del demandado se contradijeron, etc. Es decir, ustedes le van a analizar la prueba al juez, le van a dar su fundamento. Lo mismo van a hacer con la prueba instrumental, etc. Entonces, estoy hablando de si es conveniente o no es conveniente. Es conveniente. Es conveniente. ¿Y qué es lo que dicen estos articulitos relacionados con los procedimientos posteriores a la prueba? En lo que se presenta un escrito dentro del plazo que establece la ley acá, 10 días, para hacer el análisis de la prueba. Artículo 430. Vencido el término de prueba y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de la prueba les sugiera. Se venció el término probatorio, ¿no es cierto? Hay 10 días para presentar este escrito, 10 días hábiles, o los plazos que establece el proceso civil son 10 hábiles. Tienen 10 días después de vencido el probatorio para presentar su escrito de observaciones a la prueba. Y da otro tipo de normas también el código acá, en este párrafo, en este título 12. No será motivo para suspender el curso del juicio, ni será obstáculo para la dictación del fallo, el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba pendiente, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. En este caso, la reiterará como medida para mejor resolver y se estará lo establecido en el artículo 159. Y se estará lo establecido en el artículo 159. Claro, muchas veces se puede haber rendido una prueba fuera del tribunal, ¿no es cierto? Entonces, hay que traer esa prueba al tribunal y específicamente al expediente. De repente un testigo que vivía en otra parte declaró por exhorto ante otro tribunal. Entonces, esa prueba hay que traerla al expediente. A eso se refiere la ley. O no se agregó otra prueba pendiente. Por ejemplo, se solicitó por una parte fundadamente traer a la vista un expediente entre las mismas partes de un juicio en el que está acreditado un hecho. Y está pendiente traer ese expediente a la vista para dejar constancia de lo que la parte solicita. Eso tiene que cumplirlo el tribunal, ¿no es cierto?, mediante una resolución fundada. Y si no, lo puede hacer a través de una medida para mejor resolver, que es lo que está diciendo también la ley. Y incluso agrega en el inciso final, en todo caso, si dicha prueba se recibiera por el tribunal una vez dictada la sentencia, ella se agregará al expediente para que sea considerada en segunda instancia si hubiere lugar a esta. Claro, si incluso llegó la prueba atrasada, el juez ya dictó el fallo, ¿no es cierto?, la sentencia, esta incluso se agrega al tribunal para que la tenga en cuenta el tribunal de segunda instancia. Seguramente la parte, ¿no es cierto?, que resultó perjudicada con el hecho de que no se agregó la prueba antes de que el tribunal dictara la sentencia, va a solicitar, ¿no es cierto?, que se agregue para, por lo menos, apelando a hacer que en segunda instancia
se considere esa prueba. El tribunal de segunda instancia verá si es que se recibió dentro del plazo o todas las cuestiones formales, eso es otro cuento. Pero si es que se agrega después de dictada la sentencia, entonces el tribunal de segunda instancia va a tener que considerar esa prueba. En el 432 se agrega, vencido el plazo a que se refiere el artículo 430, es decir, el plazo de 10 días después de vencido el probatorio para hacer las observaciones a la prueba, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. Citará para oír sentencia. En contra de esta resolución, solo podrá interponerse recurso de reposición, el que deberá fundarse en error de hecho y deducirse dentro de terceros días, y la resolución que resuelva la reposición será inapelable. Será inapelable. Ahí cuando el tribunal lo que estaba viendo es que los artículos, ahí a veces uno no se acuerda exactamente del número del artículo. Cuando dice, venció el plazo para hacer la observación a la prueba, estoy hablando del 432, se hayan o no presentado escritos y existan o no diligencias pendientes, el tribunal citará para oír sentencia. El tribunal citará para oír sentencia. Entonces, ¿cuál es el plazo para dictar sentencia? Porque se haya presentado uno de estos escritos de observaciones a la prueba, ¿no es cierto? Empieza a correr el plazo para oír sentencia. Porque el juez, una vez que se hayan presentado o no se hayan presentado estos escritos, o no existan diligencias pendientes, el tribunal debe citar para oír sentencia, debe dictar una resolución, cítese para oír sentencia. De ahí empieza el plazo entonces que le corre al tribunal para que dicte la sentencia. ¿Cuál es ese plazo? Muy importante. Este plazo lo señala el artículo 162, 162, en su inciso tercero. El artículo 162 dice: las causas se fallarán en los tribunales unipersonales tan pronto como estén en estado y por el orden de su conclusión. Y en el inciso tercero dice: la sentencia definitiva en el juicio ordinario deberá, precepto imperativo, deberá pronunciarse dentro del término de 60 días. De 60 días. Contado desde que la causa quede en estado de sentencia. O sea, tiene 60 días el juez desde esa fecha. Contado desde que la causa quede en estado de sentencia. O sea, desde que el juez dictó la resolución, cítese para oír sentencia. Bien. Hasta la reforma, hasta que se inició el proceso penal nuevo, el año 2000, que en Arica empieza a regir el 2003 empieza el proceso penal nuevo. Es decir, se le quita la competencia en materia penal a los jueces de letra. Después empiezan los tribunales de familia, ¿cierto? Se le quita la competencia a los jueces de letra de toda la competencia de los tribunales de familia. Y después empieza la justicia laboral. Se le quita la competencia a los jueces de letra en la justicia laboral. Bien. Por lo menos en la época en la que yo tramité, entre el 70 y, aquí en Arica, entre el 75 y el 2000, y el 2003, digamos, cuando empieza la reforma, es decir, 75, 95 y casi 20 años, en materia civil nunca se daba cumplimiento a este plazo de 60 días.
de 60 días, nunca. No sé, por eso que les digo desde que empezaron las reformas, no sé si ahora que no tienen la competencia penal, que no tienen la competencia de familia, que no tienen la competencia laboral, no sé si se dará cumplimiento. Porque fíjense ustedes que tampoco se aplicaba ya no solamente ese artículo que decía que tenían un plazo de 60 días para fallar desde que quedara la causa para la sentencia, sino que el inciso siguiente de este 162 ordena, porque este precepto es imperativo, dice que el juez deberá pronunciar la sentencia en ese plazo, no dice podrá, o estimará, o si quiere, no, deberá. Y el inciso siguiente dice, si el juez no dicta sentencia dentro de este plazo, será amonestado por la Corte de Apelaciones respectiva. Y si a pesar de esta amonestación no expide el fallo dentro del nuevo plazo que ella le designe, incurrirá en la pena de suspensión de su empleo por el término de 30 días que será decretado por la misma Corte. Bueno, en mi época, como les digo, estos 60 días no se cumplían y este artículo de sancionar al juez tampoco. Y el inciso final dice, los secretarios anotarán en el estado a que se refiere el artículo 50 el hecho de haberse dictado sentencia definitiva, el día de su dictación y el envío de avisos a las partes. Estas diligencias no importan notificación y no se aplicarán a las resoluciones que recaigan en los actos judiciales no contenciosos. Bueno, lo mismo ocurre en segunda instancia, y ahí hay que distinguir si la causa se falla de inmediato o si queda en acuerdo. Si queda en acuerdo, tengo entendido que actualmente el acuerdo son 60 días. 60 días. Digo, hay plazos. Desafortunadamente los plazos siempre se cumplen para las partes, ¿no? Pero para los tribunales no. Para los tribunales no. Porque siempre se busca una fórmula, ¿cómo se llama?, de obviar el cumplimiento de las labores que tiene en este caso el juez, nada más. Eso es lo que ocurre en relación con este escrito de observaciones a la prueba. Son datos que ustedes tienen que tener en cuenta porque yo siempre se los digo y se los digo en las clases presenciales. Las cosas que hay que decirlas dentro de la libertad de cátedra, hay que decirlas con fundamentos, con conocimiento de los hechos, primero con fundamentos, y decirlas de buena manera, porque son verdad. Son verdad. Es como si alguien ahora callara, ¿no es cierto?, que la policía no investigó un hecho que él sabe que existió un hecho delictivo y lo comenta. Es así, es un hecho verdadero. No hay que callar las cosas, sobre todo las cuestiones públicas que tienen que realizar los órganos públicos. Bien. Entonces, en este escrito de observaciones a la prueba tenemos que hacer eso. Tenemos que analizar la prueba. Entonces ustedes en los juicios de esta naturaleza irán a ser en algunas ocasiones demandantes y en otras demandados. Digo, no ustedes, sino que su cliente. Así que van a tener que estar en los dos lados del mesón, como se dice, aludiendo al tribunal. Está como funcionario o está fuera, o en la cara o en el sello. Les va a tocar en los dos lados. Entonces va a llegarle ese momento, en este tipo de juicios ordinarios, civiles de mayor cuantía. Van a tener que hacer ese análisis. Y para eso entonces tienen que conocer el valor probatorio de cada una de las pruebas que establece el artículo 341 y analizarlo. Porque no en los juicios siempre ocurren las mismas cosas. De repente, a lo mejor ustedes mismos, respecto de la persona que defienden, tienen problemas para rendir sus pruebas. Porque a lo mejor el
cliente suyo es una persona que no es diligente, es todo lo contrario, es irresponsable. Entonces se compromete con usted a que le señaló que tenía tales y cuales testigos, que conocían tales y cuales hechos, y ustedes tratan de averiguar, ¿no es cierto?, con él mismo, que traiga los testigos, usted irá a comunicarse con ellos, con el cliente para averiguar si efectivamente saben esos hechos o no. Resulta que después no sabe dónde viven los testigos, o no sabe bien, o no los encuentran, etcétera, etcétera, y a lo mejor llega el día de la audiencia y no tienen prueba testimonial. O a lo mejor tenían 3 testigos, ¿no es cierto?, y de los 3 testigos solamente puede ir uno, etcétera. Pueden pasar muchas cosas. Aunque ustedes pongan de su parte, que es lo que tiene que hacer el abogado, todo lo necesario para rendir una buena prueba. ¿Eh? No es solamente en los juicios escuchar bien los hechos, tener claro cuáles son los fundamentos de derecho, si no se sabe de antemano con qué prueba cuentan. Porque es muy diferente, ¿no es cierto?, probar un contrato, por ejemplo, un contrato. Con el contrato, si es que existe un contrato por escrito, ¿no es cierto?, aunque sea por escritura privada, si es que es válido un contrato por escritura privada, es decir, los contratos consensuales son válidos, ¿no es cierto?, por escritura privada. ¿Ah? Claro, los contratos solemnes tienen que hacerse de la manera que establece la ley, pero hay contratos, los contratos de arriendo, digamos que el 99%, no sé, o gran parte de los contratos de arriendo de inmuebles, ¿no es cierto?, son verbales. Entonces no es lo mismo probar el contrato, ya ni siquiera estamos hablando de otras cuestiones. El contrato es diferente probarlo, ¿no es cierto?, si es que consta por escrito, así fue hecho solo en forma verbal. ¿Cuántas veces ocurre que una persona que conoce a otra le arrienda su departamento, su casa, etcétera? ¿Cuántas veces ocurre? Y no se celebra ningún contrato por escrito. No, ¿para qué vamos a celebrar contratos? Si no nos conocemos, qué sé yo. Después, por X razón, el arrendatario deja de pagar el precio y, ya ahí cambia la cosa. Los amigos terminan no siendo amigos, incluso hasta siendo medio enemigos. Así que es diferente. Y sin la prueba se pierden los juicios. Si ¿cómo se llama? Le dijo la parte que tenía el contrato lo había celebrado por escritura pública y después ustedes se encuentran con que no era una escritura pública. Era una escritura a lo mejor que solamente se firmó ante notario, que es diferente. Un contrato privado en que la firma aparece autorizada por un notario. Entonces ahí no tiene ese instrumento el valor de una escritura pública, porque ahí el notario, a diferencia de la escritura pública, en donde la participación del notario hace que el instrumento haga plena prueba de su fe, del hecho de haberse otorgado, de su fecha y de la verdad de las declaraciones contenidas en él entre las partes. Si solamente se firmó y el notario autorizó la firma, lo único que está diciendo el notario, sí, me consta que este contrato lo firmó Juan Pérez Gutiérrez y Orlando Vázquez Lima. No. Ese hecho está certificado. Pero las declaraciones, y más todavía la verdad de las declaraciones que están contenidas en él, no tienen el valor que tiene una escritura pública. Entonces se pueden encontrar con eso. O a lo mejor ni siquiera fue a la notaría a autorizar la firma. Entonces se trata de una simple escritura privada, nada más. Nada más. Entonces hay que preocuparse antes. Hay un periodo de preparación, ¿no es cierto?, de la demanda. Salvo que estén con el plazo encima y que tengan obligadamente que hacer fe, ¿no es cierto?, de lo que les diga la parte y cómo se llama, y para poder ingresar la demanda dentro del plazo y notificarla. No se olviden nunca de la institución de la prescripción. Está la prescripción adquisitiva y la prescripción de derechos, la prescripción extintiva, en donde se extinguen las acciones o derechos que tienen las partes. Y todo tiene plazo. Así es que hay que preparar el juicio. Hay que preparar el juicio.
Y después, cuando ya se esté en el juicio, hay que cumplir con todas las exigencias que nos va haciendo el legislador durante las diferentes etapas del juicio. Entonces ustedes van a tener que analizar. Pueden seguir el mismo orden que establece el 341 para analizar la prueba. Primero, documento. ¿Qué documento presentaron ustedes? ¿Público o privado? ¿O de ambos? ¿Qué documento presentó el demandado? ¿Público o privado? Y ver la calidad de los documentos. Ver el valor probatorio que tiene cada uno. La ley se colocó en el caso de que hayan pruebas contradictorias. A lo mejor la escritura pública que tienen ustedes no digamos igual, pero sobre los mismos hechos que tiene la escritura pública que presenta la otra parte. Entonces tienen las dos la misma validez. A lo mejor ustedes tienen la escritura pública del contrato y la otra parte tiene la escritura pública de la resiliación del contrato. ¿Cuál prefiere el juez? La que le parezca más atingente a la verdad, dice la ley. Tienen que analizar los instrumentos. Hay un viejo adagio jurídico que dice que muchos juicios no los gana uno, digamos, uno, ¿no es cierto?, la parte de uno, sino que los pierde la otra parte, porque no tuvo prueba, porque no presentó prueba, etc. Hay que analizarla la prueba. Todo esto se hace en este escritito, dentro de los 10 días después de que termine el probatorio. Analizan los instrumentos, después analizan los testigos. Ustedes como demandantes se supone que son los más interesados, porque por algo presentaron la demanda y están corriendo el riesgo de que si pierden van a tener incluso que pagar las costas procesales y personales. Entonces ustedes llevaron testigos, llevaron a lo mejor 3 testigos, el otro llevó 2, o al revés, el otro llevó 4. Pueden presentar hasta 6 por cada punto de prueba, dice la ley. Analizar, ¿cierto?, todas las exigencias para los testigos. Si lograron declarar, aunque ustedes los tacharon, pueden apelar después, ¿no es cierto?, respecto incluso solamente de la tacha, para que se le niegue al valor probatorio la declaración del testigo, valor probatorio que el juez de primera instancia le otorgó en la sentencia, etc. Analizar la prueba de los testigos, número de testigos, calidad de los testigos, dieron razón de sus dichos o no dieron razón de sus dichos. Mire lo que dijo este testigo, su señoría, y mire lo que dijo el testigo mío. Cómo los fundamentos del testigo mío son superiores a los, etc. Analizar la prueba testimonial. Lo mismo con la confesional, donde normalmente ahí las preguntas son asertivas, son posiciones, etcétera, etcétera. Es decir, cumplir con cada trámite que la ley va exigiendo. Entonces tenemos que analizar la documental, la testimonial, la confesional y también analizar, ¿no es cierto?, la inspección personal del tribunal, si es que el juez consideró necesario, después de que ustedes le fundamentaron la petición, a lo mejor el juez dijo que no se hizo, o ustedes pueden decir al final, si hubiera realizado el magistrado la prueba testimonial, se habría dado cuenta mejor de que existía el hecho que nosotros hemos establecido con las fotografías autorizadas por el notario, con el plano levantado, etc. Incluso le hacen un reproche al juez, que va a tener que tenerlo en cuenta cuando dicte su fallo. Y el informe de perito lo mismo, tal como antes, ¿no es cierto?, antes de hacer el escrito de observación en la prueba, si no estaban conformes con lo que dijo el perito en el momento en que se lo nombró, pudieron haberlo objetado. Después, cuando él dijo que iba a hacer el peritaje, ¿no es cierto?, cuando el día del peritaje ustedes fueron a hacer el peritaje y ustedes observaron lo que ocurría en la cosa que se estaba peritando, y después ustedes pueden haber hecho la objeción al peritaje, si es que algo no les pareció bien. Si todas las pruebas las podían haber objetado ustedes. Entonces, en este escrito viene la época, por decirlo así, o el momento en que ustedes pueden expresárselo al juez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el juez va a tener una opinión del análisis de la prueba y del valor probatorio que tiene cada prueba en ese caso. Entonces ya no va a hacer un examen el juez por sí solo. Él solo no va a ser el único que va a decir, mire, aquí yo le doy mayor probatorio a la prueba a porque me resulta acá o allá, sino que tiene la posición del otro. Si él va a tener que
decir algo que contradiga lo que está diciendo la parte que corresponde, que hizo esta observación. Pero si ustedes no hacen el escrito, el juez va a razonar el solito nomás. Y a lo mejor el razonamiento del juez no es procedente, no es procedente en derecho. Y entonces van a tener que apelar, porque seguramente si no les va a dar la razón, van a tener que apelar y a lo mejor la corte les encuentra la razón. Pero van a tener que hacer todo el trámite y corriendo un riesgo, porque ya tienen una sentencia en contra. Es decir, ustedes van a ir revocando, ¿no es cierto?, la resolución de primera instancia, la sentencia de primera instancia. Lo que quiero decirles es que hay que cumplir con estos trámites. Si no se puede por tiempo, porque estuvo enfermo, por lo que sea, bueno. Pero lo normal es que si uno está trabajando no tenga tanto impedimento. Sí, hay que partir de la base de que a uno lo contrata para que uno le solucione problemas. No lo contratan y le pagan para que le cree más problemas a la propia parte de uno. Bien. Y por último, el artículo 433, el corolario de lo anterior, dice: citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de ningún género, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 83, 84, 159 y 290. Se está refiriendo a los incidentes que pudieran haber quedado pendientes, o al análisis de los incidentes, o si hay medidas para mejor resolver, etc. Que hubieran comenzado a correr al tiempo de la citación para oír sentencia, continuarán corriendo sin interrupción y la parte podrá dentro de ello ejercer su derecho de impugnación. Claro, si se habían objetado documentos o si había pendiente un incidente y estaban pendientes al momento de dictar la sentencia, ahí, ¿no es cierto?, van a continuar corriendo los plazos. Eso es lo que está diciendo la ley. Bien, entonces el escrito, que es lo que nosotros siempre tenemos que enseñar, de eso se trata, ¿no es cierto?, este ramo práctico. El escrito de observaciones a la prueba podría ser el siguiente. Normalmente los abogados, la frase que colocan es precisamente esa: observaciones a la prueba. O también se puede colocar: formula observaciones a la prueba. Como ustedes quieran. Como he dicho, hay ciertas formas que resultan más precisas, que son producto de la práctica, pero se puede utilizar cualquier expresión que sea corta, Por eso que observaciones a la prueba es muy corto y muy preciso. Está diciendo: estoy cumpliendo con este trámite. Después de la suma o exordio, para que no se le olvide, viene, ¿no es cierto?, el señalamiento del tribunal, SJL del primer juzgado de letra, por decir algo, pues son 3 juzgados, digamos, primer juzgado de letra. Juan Pérez Gutiérrez, por el demandante, en juicio ordinario civil de, en estos casos que los tocaron a ustedes, cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, o resolución de contrato con indemnización de perjuicio, o reivindicación con prestaciones mutuas, cualquiera, el que le haya tocado a ustedes, ¿no es cierto? Caratulado Pérez con Gutiérrez, rol, y ahí tiene una letra primero porque significa contenciosa, voluntaria, etc. Normalmente creo que era la C, guión, y ahí viene el número correlativo que le va asignando la Corte, que es el certificado de nacimiento del tribunal, que es el número que va a tener siempre. Auxía digo. Y 2 puntos. A ustedes, ustedes pueden poner auxía digo, auxía respetuosamente digo, auxía con respeto digo, auxía solicito, etcétera, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Traten de ser sobrios. ¿Sí? Auxía digo. Y podría ser, después de los 2 puntos, que haciendo uso del derecho que me concede el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, o también pueden colocar, que también colocan muchos colegas,
encontrándome dentro del plazo que establece el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, vengo a formular las siguientes observaciones a la prueba de autos, es decir, a la prueba de este proceso. O pueden poner en vez de autos, de este proceso. 2 puntos. 1. En relación con la prueba testimonial, en relación con la prueba documental, pueden seguir en el mismo orden del 341. En relación con la prueba documental, y empezamos a señalar lo que dijimos delante. En relación con la prueba documental, el demandante presentó tal prueba documental, y ahí ustedes, ¿no es cierto?, sintetizan refiriéndose a los documentos. Escritura pública de, documento privado de, etc. Mientras que la otra parte presentó tal prueba documental, y también hacen lo mismo, y después empiezan a hablar de cada una de ellas, de manera sucinta, pero clara y completa. Y después establecen el valor probatorio que según ustedes tienen. ¿Por qué deberían preferir la prueba de ustedes? No vayan a ser gallegos y vayan a hacer todo el razonamiento para decir que tiene más valor probatorio la prueba del otro. Después, la prueba testimonial. Lo mismo. Hacen el mismo análisis. Con la prueba testimonial. ¿Cuántos testigos presentó tal parte? ¿Cuántos testigos presentó la otra? ¿Cuál fue la calidad de los testigos de esta parte? ¿Cuál fue la calidad de los testigos de la otra? Y cómo se contradijeron o cómo no dieron razón de sus dichos. Es decir, ustedes tienen que, ¿no es cierto?, ustedes están actuando en defensa de una parte, entonces tienen que preocuparse más de los errores de la otra parte y analizan la prueba de la otra parte. Lo mismo con la confesión de parte. A la pregunta 1, 2 y 3, la parte contraria contestó ser efectiva la afirmación contenida en la posición. Y en la pregunta 4 reconoció abiertamente el hecho en cuestión en este juicio. Por ejemplo, no se olviden que con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo a hacer mejor las preguntas. No, las preguntas no son al lote, tienen que tener un orden lógico, hacerlas de tal manera, ¿no es cierto?, de que después la otra pregunta lleve al reconocimiento de la primera. Por ejemplo, si es una escritura pública, a pesar de que, ¿cómo se llama?, de que de acuerdo con la ley, la escritura pública hace plena prueba entre las partes respecto de las declaraciones en ella contenidas. Y aunque la parte reconozca que tenía que pagar el precio depositándolo en una cuenta corriente, por ejemplo, ustedes lo primero que tienen que preguntarle, aunque sea por escritura pública, ¿es efectiva la existencia del contrato que se le exhibe? ¿Le muestran el contrato? Sí. Ya. Segunda pregunta. De acuerdo con la cláusula tanto, usted debería depositar el día tanto y tanto en tal cuenta corriente. ¿Es efectivo que de acuerdo con el otro documento que se le exhibe no consta en la cartola que usted haya depositado ese día? Sí. No puede decir lo contrario. El documento ya se lo habían mostrado antes y no lo había objetado, por ejemplo, la cartola. Sí, hay que seguir una secuencia lógica, tratando dentro de lo que se puede. Los juicios son todos distintos. Sí, algunos se parecen, son sobre la misma materia, etc. Pero hay una distinción. Y así van haciendo el análisis, ¿no es cierto?, de cada uno de los medios probatorios. Y lo mismo van a decir respecto del juez. Durante la inspección, esta parte hizo presente a su señoría que el predio en cuestión era de una forma irregular y que no tenía 50 metros de ancho, según el conteo que hicimos nosotros en el momento, y se lo hicimos presente a su señoría, y no obstante en el acta aparece que, ¿cómo se llama?, tiene otra dimensión. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos a lo mejor no muy buenos, pero como ejemplo. Es decir, el juez no puso exactamente, o a lo mejor no llevó una wincha para medir de hartos metros, ¿no es cierto?, y midió con pasos,
Entonces los pasos no son igual que medir con una wincha. Lo que muchas veces sucede, pues no siempre anda con una wincha para medir, y menos con una wincha para medir 100 metros. Entonces a lo mejor se midió con pasos. Entonces ustedes pueden acreditar que los pasos no equivalen a 1 metro, por ejemplo, etcétera. Es decir, discutirle al juez si es que tienen que discutirle el informe porque a ustedes no les conviene. Y lo mismo con el informe de peritos. A lo mejor ustedes rindieron un peritaje, o sea, un peritaje se realizó a petición de ustedes y la otra parte realizó un peritaje a petición de la otra parte. Entonces ustedes quieren resaltar el valor del peritaje que hizo el perito que ustedes contrataron y que además a lo mejor no se objetó, es decir, ahí hay que ver todo lo que pasó respecto de las objeciones a los peritajes, etc. Y porque ese es el momento para colocar todo lo relacionado con la prueba. Para que al final ustedes digan, sí, en realidad, ¿cómo se llama? La prueba, el valor probatorio, mejor dicho, de cada medio de prueba, ¿no es cierto?, rendida por mi parte, es superior al de la contraria. Porque la prueba instrumental tiene tal valor probatorio, porque la confesional, etc. Y entonces al final le están diciendo al juez, entonces usted debería encontrarme la razón, porque yo probé lo que la ley me exigió que probara, y por ende usted tiene que acogerme a acción. Y ahí ustedes estarían cumpliendo con la ley y con su parte. Así es que es importante cumplir, como digo, con todos los trámites procesales o pasos procesales, como ustedes quieran llamarlo, que se dan hasta el momento en que se termina este periodo de la discusión. Con estos articulitos que les hemos señalado. ¿Qué es lo que viene después de este periodo de la discusión? El periodo de la sentencia. Así es que lo que nosotros, o mejor dicho, a lo que nosotros nos vamos a referir en la próxima clase, va a ser a la sentencia. Y ahí vamos a hablar, que es un buen recordatorio para ustedes, porque esto en materia, como se llama, de procedimiento civil. Entre paréntesis, estaba haciéndole el escrito de observaciones a la prueba y me fui para otro lado. Entonces, ustedes analizan la prueba, ¿no es cierto? Ya colocamos la suma, el tribunal, la individualización de las partes, cómo analizaron la prueba, que ahí van los hechos y el derecho, ¿no es cierto? La prueba que existió y ustedes la analizan en derecho y le otorgan el valor probatorio que corresponde y que favorezca a su parte, evidentemente. Por tanto, luego decía tener por formuladas las observaciones a la prueba y con su mérito acceder a la demanda, si es que ustedes son los demandantes. Acceder a la demanda. O si son demandados, lo mismo, pero y con su mérito rechazar la demanda. O rechazarla en la parte que tal cosa, etc. Ese es el escrito. Bien, vuelvo entonces a lo que vamos a hablar en la próxima clase. Esto es un recordatorio de lo que le enseñaron en procesal 1, parece. Cuáles son los requisitos de la sentencia, ¿no es cierto? Las diferentes partes que tiene la sentencia, la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva, por ejemplo. Así que ahí vamos a hablar del artículo 170. 170. Es para recordarlo y para que hagamos comentarios, ¿no? Para cuando ustedes lean la sentencia que va a dictar el juez. Sentencias ustedes pueden encontrar en el sistema, sentencias de todo tipo. Todas las sentencias, bueno, busquen sentencias civiles, y se encuentran sentencias civiles en procesos ordinarios como el que estamos viendo mejor. Pero todas las sentencias tienen estas tres partes. La parte expositiva, ¿no es cierto?, donde el juez cuenta el cuento de lo que ha sido el juicio. La parte considerativa, que son los razonamientos, en el fondo simplemente son los razonamientos que va haciendo el juez para establecer o no establecer los hechos, considerando la prueba que existe en el proceso. Y al final la parte resolutiva, que simplemente, ¿no es cierto?,
acoge, ¿no es cierto?, una posición de alguna de las partes. Es decir, la posición de una de las partes. Esto es para todo. Esto está en el sistema y también me parece que está ahí en Mesa Barros, que nosotros se lo dijimos la primera vez que le remitimos los antecedentes a ustedes. El artículo 170 dice las sentencias definitivas, que es la que se va a dictar, de primera o de única instancia, y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales contendrán. Sí, son exigencias con las cuales tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Luego de eso vamos a hablar de la sentencia y vamos a hablar de la consecuencia que origina la sentencia definitiva, que es la apelación. Es decir, ahí vamos a hablar de los pasos de la apelación en los artículos 186 y siguientes. Y vamos a ver cuáles son las cuestiones más importantes en relación con la apelación de la sentencia definitiva. Eso es lo que podemos decir en este momento para que la clase quede terminada en una cuestión bien específica y que es que nos queda señalar la sentencia. Cuando estábamos en presencia, yo les llevaba una sentencia de algún juicio a los jóvenes. Para aquellos que no habían leído nunca una sentencia, o porque en esa época, bueno, tantos años que estoy haciendo este ramo, o porque en esa época no había, ¿cómo se llama?, sentencias en el sistema. Pero ahora está lleno de información de sentencias. Hay sentencias que no hay para qué estar, ¿cómo se llama?, siendo parte de un organismo en el cual ustedes puedan insertarse para ver sentencias, sino que, ¿cómo se llama?, ustedes las pueden ver dentro del sistema. Así que, para que tengan una sentencia, ¿no es cierto?, la lean y vean cómo se llama sus partes fundamentales y vean después cómo van a hacer su apelación. La apelación que van a hacer ustedes va a decir relación con el juicio que ustedes han venido tramitando. Que, entre paréntesis, lo interesante que vamos a tener que tener en cuenta es que ustedes van a tener que tener todos los escritos de todas las clases que hemos hecho. Claro, desde que empezamos con los escritos de medida prejudicial, después de medida prejudicial precautoria, después de la demanda ordinaria, después de las contestaciones a la demanda ordinaria, cuando se ponían excepciones dilatorias, cuando se oponían alegaciones o defensas, etcétera. Los escritos que hemos hecho. Tienen que tenerlos todos, ustedes, ahora los tendrán de manera virtual, no sé, pero en su momento esa va a ser una forma, si es que no podemos hacer el alegato, porque no se abre, ¿cómo se llama?, no se abre estas normas que hay para estar durante la pandemia y tenemos que seguir sin ir a la escuela. Entonces va a ser una forma de que vamos a tener para calificar a las personas, que van a hacer justamente sus escritos. Y esos escritos tienen que estar, primero que todo, completos, o sea, haberlos hecho todos los escritos que hemos enseñado, si no le estamos pidiendo otros escritos, sino que lo que hemos enseñado. Y va a ser una forma que podríamos tener de calificación. Si es que, ¿por qué? Porque antes, cuando estaba normal, digamos, todo, lo que ocurría era que yo le solicitaba a los alumnos, perdón, le estoy hablando ya fuera de la clase, o sea, no de la materia misma, pero cuestiones que son importantes para la clase. Cuando era la cosa normal o estaba normal, yo le solicitaba a los alumnos que en esta parte, que era la parte civil, fueran a los tribunales. ¿Para qué? Para que se sentaran en la Corte de Apelaciones y vieran al menos 3 alegatos sobre estas materias civiles. 3 alegatos. Y entonces,
cuando llegaba el día de que tenían ustedes que recrear la apelación, eran ustedes los expositores de su apelación en contra de la sentencia que se había dictado en su caso, en su juicio, lo primero que tenían que hacer era contarme respecto de las apelaciones que habían visto ustedes. Entonces yo le preguntaba ahí qué le pareció, cómo se llama, la relación, es decir, cómo el relator se había comportado, si había sido completo, si había sido claro, si el lenguaje había sido el correcto, si es que tenía facilidad de palabra o usaba mucha muletilla y no sabía expresarse, si es que ¿cómo se llama? Había considerado todos los datos que tenía que otorgar, etcétera. Después le preguntaba cómo había sido la participación de los abogados, si le parecía que los abogados tenían conocimiento, o sea, los que demostraban en el alegato, evidentemente, si demostraban que tenían conocimiento o que no tenían mucho conocimiento, o tenían facilidad de expresión, o no la tenían, etcétera. Es decir, cómo iban viendo. Es muy buena forma de aprender, ir a los tribunales, porque además de que son gratis, ¿no es cierto?, la audiencia, ustedes van con su código, dependiendo de lo que se trate, y se sientan tranquilitos ahí en una de las bancas que están ahí en la corte, en estrados, ¿ah? Y ustedes ven sus disposiciones, qué sé yo, y van viendo. Y después le preguntaba cómo habían encontrado la participación de los jueces, de los ministros en este caso, ¿ah? Y entonces ahí me contaba, mire, a mí me pareció que el ministro le hizo una pregunta que no era procedente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ya llegaban con una idea. Pero ahora, ¿cómo se van a, no lo van a apreciar bien esto? No sé si por el sistema, no sé si dejan entrar a otras partes que no sean del sistema, porque las audiencias son públicas. Pero ahora como tendrían que meterse a través del sistema a la corte para dar un alegato, no sé si pueden hacerlo los que no son parte, o cómo pueden hacerlo los que no son parte en el proceso. Así que, por eso que es importante que tengan sus escritos, porque va a ser una forma también de calificación, ¿eh? Así que se los digo de antemano, con alto tiempo, qué sé yo, ¿eh? Para que tengamos todas las cosas claras. Bien, jóvenes, hasta la próxima clase, cuídense, nos estamos viendo si Dios quiere.